Bueno, buenas tardes a todos, a los veintitantos asistentes que veo que tenemos ahí. Espero que la cosa siga creciendo. Tenemos hoy oportunidad de asistir al segundo de los webinars que hemos llamado Píldoras de Evaluación, con un par de informes que se han elaborado en el Grupo Génesis por parte de Elena García Lobato, tutorizados por Ana Clopés, acerca de dos fármacos novedosos tanto por los ensayos clínicos que están dando lugar como por el tipo de indicación para el que van. Ya nos explicará luego Elena en qué consiste esto de la indicación tumor agnóstica, que suena así un poco como religiosa, luego nos lo explicará. Y yo quiero agradecerle primero que haya tenido la amabilidad de colaborar con nosotros y la valentía de participar en estos dos informes que, como veréis, han sido extraordinariamente complejos por las características de ambos fármacos. Hemos decidido hacerlos juntos porque ambos tienen un diseño metodológico común, porque ambos comparten indicaciones, porque ambos han salido juntos, porque ambos los ha hecho Elena también y porque yo creo que seréis capaces de apreciar la homogeneidad que subyace detrás. También Elena nos comentará probablemente en los 35 o 40 minutos que tiene las similitudes y diferencias de sus características. Os ruego a todos los asistentes, a los que vuelvo a reiteraros mi agradecimiento por estar aquí, por escucharnos, que las preguntas las hagáis vía chat. Tendremos, calculo que en función de lo que Elena se extienda, alrededor de 15 minutos o por ahí para preguntas, hacerlas a través del chat. Yo intentaré leerlas y que Elena nos la responda. Muchas gracias nuevamente. Yo me silencio y me oculto y le cedo la palabra a Elena. Elena, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y por la invitación. Espera, que estoy... Vale. Un momento. Vale, ya. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis conectados. Como ha comentado Eduardo, voy a hablaros de los informes que hemos realizado del Arotrestinib y Entrectinib para el tratamiento de tumores sólidos que presentan una... disculpad que ya. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, Elena. Vale, perdona. Vale, para el tratamiento de tumores sólidos que presentan una fusión del gen NTRK, que es el gen del receptor de tirosina quinasa neurotrófico, en pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica o se prevé que su resección quirúrgica pueda generar una elevada morbilidad y que no tienen opciones terapéuticas satisfactorias. El borrador del informe del Arotrestinib está definitivo, publicado en la página web, y el de Entrectinib aún no está en fase de borrador y se publicará en breve. Yo creo que esta semana se publicará el borrador. Para la elaboración del informe he tenido la suerte de contar con la tutoría de Ana Clopés y del resto del grupo coordinador Génesis como revisor. Y bueno, la verdad que, como ha dicho Eduardo, no han sido unos informes fáciles de abordar. Son los primeros fármacos que se han aprobado en Europa basados en estudio con diseño basket y autorizados para una indicación tumoragnóstica, es decir, son fármacos que van dirigidos frente a una diana molecular específica con independencia de la histología y de la localización del tumor. Y los dos han recibido una autorización de comercialización condicional. El nombre comercial del Arotrestinib es Bictardi, que es de Bayer, está disponible en cápsulas de 25 y 100 miligramos y en solución oral. Y el nombre comercial de Entrectinib es Rozly 3, que es de Roche, y está disponible en cápsulas de 100 y 200 miligramos. Los dos son de administración oral y ninguno de ellos está comercializado todavía en España, por lo que no tenemos PVL notificado y menos PVL financiado. Bueno, el gen NTRK es un gen que codifica unos receptores celulares que son los receptores de tropomiosina quinasa a los que se unen las neurotrofinas,
que son unos factores del crecimiento que tienen una función importante en el desarrollo del sistema nervioso. Y lo que ocurre es que se produce un reordenamiento cromosómico en el que se fusiona el extremo 3 del gen NTRK con el extremo 5 de otro gen de la célula tumoral. Se origina un gen de fusión que se puede transcribir y traducir en unas proteínas que van a ser proteínas oncogénicas porque tienen una actividad tirosina quinasa aberrante y se produce una sobreactivación de las vías de señalización intracelular con un aumento de la proliferación y una reducción de la apoptosis. Y lo que ocurre es que estas fusiones se han identificado en una gran variedad de tumores sólidos. Se estima que puede ocurrir entre un 0,3 y un 1% de todos los tumores sólidos y hay mucha variabilidad en función del tipo de tumor. Aquí en esta imagen podéis ver una clasificación de los tumores según la frecuencia de presentar esta alteración genética. Hay tumores raros como el fibrosarcoma infantil, carcinoma de mama secretor, carcinomas de glándulas salivales análogos de secretor mamario y otros como el nefroma mesoblástico congénito, que tienen una frecuencia de presentar esta fusión muy elevada. Y hay otros tumores que son tumores más comunes como el cáncer colorectal, el melanoma, cáncer de pulmón, algunos sarcomas, en los que la frecuencia de presentar esta fusión es muy baja. Las manifestaciones clínicas pues, van a depender sobre todo de la localización del tumor y también del estadio de la enfermedad que tenga cada paciente. Y se supone que son pacientes que no tienen opciones terapéuticas satisfactorias, por lo que se entiende que son pacientes que van a tener un mal pronóstico y una alta carga de la enfermedad. Bueno, actualmente no tenemos ningún fármaco disponible para el tratamiento específico de este tipo de tumores. Se tratan con los estándares establecidos para cada uno de ellos, según la histología y la localización de cada uno. Y debido a la gran variedad de estos tumores, pues el abordaje terapéutico va a ser muy diferente. Hay tumores que tienen un estándar establecido tanto en primeras líneas como en líneas sucesivas, y hay otros en los que no a lo mejor tanto en primera línea, pero sí a partir de una segunda línea, los fármacos que tenemos hasta ahora tienen una eficacia muy limitada y no hay un consenso de cuál es el tratamiento más adecuado. Bueno, en esta tabla no me voy a parar mucho, pero de aquí sí es importante que sepáis que la indicación autorizada del larotrectinib incluye a toda la población adulta y toda la población pediátrica, y la de entrectinib incluye a pacientes adultos y a la población pediátrica solo a partir de 12 años. Además, la indicación de entrectinib recoge que tienen que ser pacientes que no han recibido previamente un inhibidor NTRK, pero bueno, esto realmente se debería aplicar también a larotrectinib, solo que en el momento que se autorizó larotrectinib no había otro inhibidor NTRK aprobado. Pero se han observado mutaciones de resistencia adquirida tras la progresión a uno de estos fármacos. Larotrectinib es un inhibidor selectivo de estos receptores de la tropomiosina quinasa, que son TRK, B y C, que están codificados por los genes NTRK 1, 2 y 3. Y entrectinib, aparte de inhibir los receptores de la tropomiosina quinasa, inhibe también el protooncogen de la proteína tirosina quinasa ROS1, y la quinasa del linfoma anaplásico ALK. En cuanto a la posología, la dosis recomendada del larotrectinib es de 100 miligramos 2 veces al día en adultos y de 100 miligramos por metro cuadrado 2 veces al día en la población pediátrica, con un máximo de 100 miligramos por dosis. Las cápsulas y la solución tienen una biodisponibilidad oral equivalente, por lo que se pueden intercambiar, y con la larotrectinib se contemplan hasta 3 niveles de reducción de dosis. La dosis recomendada de entrectinib en adultos es de 600 miligramos una vez al día y en la población pediátrica a partir de 12 años es de 300 miligramos por metro cuadrado una vez al día y se contemplan hasta 2 niveles de reducción de dosis. Los dos se administran por vía oral y se tiene que continuar el tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o la toxicidad inaceptable. Bueno, de las características farmacocinéticas no me voy a parar mucho, solo para que veáis algunas. El tiempo que se tarda en alcanzar la concentración máxima con larotrectinib es de 1 hora tras la administración y de 4 a 6 horas tras la administración de entrectinib. La semivida de larotrectinib es de 3 horas y de 20 horas la de entrectinib. Los dos tienen un volumen de distribución elevado, bastante superior entrectinib.
y tienen una unión a proteínas plasmáticas considerable, del 70% larotrectinib y del 99% en trectinib. Y ambos se metabolizan principalmente por el CYP3A4 y la larotrectinib también se metaboliza por el CYP3A5. Bueno, en cuanto a la evidencia de los datos que hay hasta el momento, se ha hecho de una forma similar con los dos, pero voy a empezar a comentaros los datos del larotrectinib. Lo que se ha hecho es, se ha presentado un análisis agrupado en el que se han incluido a pacientes procedentes de diferentes estudios, en este caso el estudio 14001, el estudio SCOUT y el estudio Navigate, bueno, ahora os voy a poner unas diapositivas para que veáis la heterogeneidad de cada uno de estos, que fueron bastante diferentes. Y lo que sí tenían en común es que eran estudios multicéntricos de un solo brazo sin grupo control. Generalmente se incluyó a pacientes que tenían tumores sólidos con una enfermedad localmente avanzada o metastásica y que habían progresado o no habían respondido a los tratamientos previos y no tenían opciones terapéuticas adecuadas. No necesariamente tenían que ser pacientes que presentasen la fusión del gen NTRK. Bueno, el estudio 14001 es un estudio de fase 1 que incluyó dos periodos. Tenía un periodo de búsqueda de dosis y un periodo de expansión. Se realizó en pacientes adultos mayores de 18 años, tenían que tener un ECOG igual o menor de 2. Y los criterios de exclusión sí que fueron comunes también en los tres estudios. Se excluyeron pacientes que tenían infecciones activas, que estaban en tratamiento con inhibidores o inductores potentes de CYP3A4, que tenían una enfermedad cardiovascular clínicamente significativa y pacientes embarazadas o en periodo de lactancia. El estudio SCOUT es un estudio fase 1-2 que se realizó en la población pediátrica, bueno, menor de 21 años, los criterios de exclusión comunes al estudio 14001. Y el estudio Navigate fue el estudio más extenso que se llevó a cabo con la larotrectinib, que ya es un fase 2, en el que se incluyeron 9 cohortes diferentes. Cada cohorte incluyó un tipo de tumor distinto y hubo tumores que sí que se incluyeron en una misma cohorte. De aquí la dosis que se evaluó fue la dosis actualmente autorizada de larotrectinib de 100 miligramos 2 veces al día, y este estudio se realizó en la población mayor de 12 años. Este es el análisis agrupado, es el más actualizado que recoge el EPAR. Se incluyeron a 93 pacientes, 8 procedían del estudio 14001, 27 del SCOUT y 58 del Navigate. Se incluyeron para los criterios de inclusión que se establecieron en este análisis agrupado. Tenían que ser pacientes con tumores sólidos que presentasen una fusión del gen NTRK, no podían ser tumores primarios del sistema nervioso central, tenían que tener al menos una lesión medible al inicio del tratamiento y haber recibido al menos una dosis de larotrectinib, y además tenían que ser pacientes que habían interrumpido el estudio o que tenían al menos 6 meses de seguimiento, porque así se garantizaba que tenían al menos una revisión por el Comité Central Independiente. Se realizó un análisis por intención de tratar modificado y se calculó que una muestra de 55 pacientes proporcionaría una potencia del 80% para conseguir un intervalo, un límite inferior del intervalo de confianza superior al 30% sobre la tasa de respuesta objetiva, que fue la variable primaria. Bueno, en esta tabla tenéis los datos de eficacia que se alcanzaron. Este es el análisis de los 93 pacientes, que es el más actualizado que recoge el EPAR, y este es un análisis de 153 pacientes que se ha publicado posteriormente en el Lancet. La tasa de respuesta objetiva, que fue la variable primaria, el porcentaje de pacientes que habían alcanzado respuesta completa o respuesta parcial con el tratamiento, fue del 72% en este análisis inicial y del 79% en el análisis posterior. Fijaros que casi la mayoría de los pacientes habían alcanzado una respuesta parcial al tratamiento. Entre las variables secundarias que se evaluaron, pues, se evaluó la duración de respuesta. No se había alcanzado la mediana en el análisis inicial de los 93 pacientes y fue de 35,2 meses en el análisis posterior. La supervivencia libre de progresión, la mediana en los 93 pacientes fue de 27,4 meses y de 28,3 meses en los 153 pacientes.
y la supervivencia global no se había alcanzado la mediana en el análisis inicial y fue de 44,4 meses en el análisis más actualizado. Aquí tenéis una tabla en la que están recogidas las tasas de respuesta que se habían alcanzado por tipo de tumor. Están ordenados los tumores que incluyeron más pacientes a los que incluyeron menos pacientes. Con la larotrectinib, los tumores más representados fueron sarcoma de partes blandas, en el que se alcanzó una tasa de respuesta del 81%, carcinoma de glándulas salivales, en los que la tasa de respuesta fue del 88%, fibrosarcoma infantil, que fue del 92%, y carcinoma de tiroides, que fue del 70%. Y aquí en esta última fila he añadido los tumores primarios del sistema nervioso central, que no se incluyeron en el análisis agrupado, pero para que veáis que se evaluaron 9 pacientes y se alcanzó una tasa de respuesta del 11%. Bueno, aquí en esta imagen tenéis también las tasas de respuesta por tipo de tumor, solo que las hemos representado de mayor a menor tasa de respuesta para que se vea mejor, aunque es verdad que es difícil de interpretar porque había tumores que estaban escasamente representados. Por ejemplo, está el nefroma mesoblástico congénito, que está el primero, y tan solo se había incluido un paciente, o los sarcomas óseos o el páncreas. Bueno, los datos de entrectinib también se realizó de una forma similar, se presentó un análisis agrupado en el que se incluyeron a pacientes procedentes de diferentes estudios. En este caso es el estudio ALCA, el estudio STAR-1 y el STAR-2, que tienen en común también que fueron estudios multicéntricos de un solo brazo sin grupo control. Se realizó en la población adulta. Los pacientes pediátricos se evaluaron en un estudio separado, que fue el estudio STAR-NG, y no se incorporó en este análisis agrupado. Algunas características de estos estudios: el ALCA fue un fase 1 de búsqueda de dosis, todos se habían realizado en la población adulta, se incluyeron pacientes con un ECOG igual o menor de 2 y los criterios de exclusión también fueron bastante comunes entre ellos. Se excluyeron pacientes con infecciones activas, con enfermedad gastrointestinal u otros problemas que pudieran afectar a la absorción, y pacientes con neuropatía periférica de grado 2 o superior. El estudio STAR-1 también es un estudio de fase 1, pero tuvo 2 periodos, uno de búsqueda de dosis y una fase de expansión. Y el estudio STAR-2, que es similar al Navigate de larotrectinib, porque fue el estudio más extenso que se realizó con entrectinib, ya es un estudio de fase 2 en el que se evaluó la dosis actualmente autorizada de entrectinib, 600 miligramos al día. También se excluyeron pacientes con ECOG igual o menor de 2 y tuvo unos criterios de exclusión similares a los que he comentado antes. Este es el análisis agrupado que se presentó de 74 pacientes, 1 procedente del estudio ALCA, 2 del estudio STAR-1 y 71 del estudio STAR-2. Y los criterios de inclusión que se establecieron para este análisis agrupado fue que tenían que ser pacientes adultos mayores de 18 años con un tumor sólido con fusión del gen NTRK y tenían que ser tumores extracraneales. Tenían que ser pacientes que habían recibido al menos una dosis de entrectinib igual o superior a la autorizada actualmente, a 600 miligramos día. Tenían que tener al menos 6 meses de seguimiento y no podían haber recibido un tratamiento previo con un inhibidor del receptor de tropomiosina quinasa. Se realizó también un análisis por intención de tratar modificado y se calculó que un tamaño de muestra de 56 pacientes proporcionaría un intervalo de confianza con una precisión del 14%. Una tasa de respuesta superior al 30% se consideró clínicamente significativa. Bueno, aquí tenéis los datos de eficacia que se alcanzaron en este análisis agrupado. La variable primaria, también evaluada como la tasa de respuesta objetiva, que fue del 63,5%. Fijaros que un 56,8% había alcanzado una respuesta parcial. Y entre las variables secundarias se evaluó la duración de respuesta, la mediana fue de 12,9 meses, la supervivencia libre de progresión, la mediana fue de 11,2 meses, el tiempo hasta la progresión en el sistema nervioso central, que fue de 16,8 meses la mediana, y la supervivencia global, la mediana que se había alcanzado fue de 23,9 meses.
En esta tabla, igual que en la otra, tenéis las tasas de respuesta que se habían alcanzado por tumor. Los más representados con entrectinib fueron los sarcomas, el cáncer de pulmón microcítico y el carcinoma de glándulas salivales análogos del secretor mamario. Las tasas de respuesta que se alcanzaron fue en los sarcomas de 56,3%, en cáncer de pulmón microcítico de 69,2% y en el carcinoma de glándulas salivales análogo del secretor mamario de 92,3%. En la última fila también he incluido los tumores primarios del sistema nervioso central que no se incorporaron al análisis agrupado, para que veáis que se evaluaron 8 pacientes y en los que se alcanzó una tasa de respuesta del 12,5%. Aquí, igual que antes, están representadas las tasas de respuesta por tumor, ordenadas de mayor a menor tasa de respuesta, y lo mismo había tumores que estaban escasamente representados con un paciente. Y esta tabla, que no se ve muy bien, pero solo para que, como la población pediátrica no se había incluido en el análisis agrupado, para que veáis que este fue el estudio donde se evaluó, fue el estudio STAR-NG, que es un estudio de fase 1-2. En la fase 2 fue la que se incorporó a los pacientes que tenían que tener la fusión del gen NTRK, y en el momento de la autorización de entrectinib se habían evaluado 7 pacientes. En 5 de ellos se habían alcanzado una respuesta parcial, en uno una respuesta completa y otro no tenía evaluación tumoral. Bueno, pasando a la validez interna de estos estudios, consideramos que no tienen una validez interna adecuada. Son estudios de fase 1, fase 2, sin grupo de un solo brazo, sin grupo control, con un pequeño número de pacientes, y además no estaban diseñados para evaluar la heterogeneidad de la respuesta por tipo de tumor. En cuanto al análisis agrupado, pues de forma similar, tampoco creemos que tenga una validez interna adecuada. Fue un análisis que no se había preespecificado inicialmente. Se incluyeron pacientes procedentes de estudios que tenían protocolos muy diferentes y se incluyó una gran variabilidad de pacientes en cuanto al pronóstico y a la supervivencia, y esto sí que puede afectar a la hora de interpretar las curvas de supervivencia. Además, el hecho de incluir a pacientes que tenían que tener al menos 6 meses de seguimiento, pues puede suponer un sesgo de selección. Nos surgen dudas en cuanto a este tipo de diseño con enfoque tumor agnóstico, porque sí que implica una respuesta al tratamiento según la alteración genética, con independencia de la histología tumoral, pero no hay una evidencia sólida y concluyente que nos permita confirmarlo. La baja frecuencia de tumores que pueden presentar esta fusión sí que puede justificar que se agrupen diferentes tumores en un mismo análisis, pero se debería mejorar el diseño de este análisis agrupado, al menos estableciendo cortes preespecificadas para cada tumor. Y lo más importante de todo es tener un grupo control que nos permita valorar y evaluar la magnitud del beneficio clínico que nos aportan estos fármacos. En cuanto a la aplicabilidad del ensayo a la práctica clínica, pues hay varios aspectos. Por un lado, no tenemos datos comparativos frente a los fármacos antineoplásicos u otros tratamientos de soporte que se estén utilizando actualmente en estos pacientes. Y por otro lado, es necesaria la secuenciación genética del tumor para identificar los pacientes que pueden ser candidatos al tratamiento, y esto sí que puede dificultar el acceso, al menos un acceso equitativo, porque actualmente no se está realizando la secuenciación genética en todos los tumores en la práctica clínica de forma rutinaria. Además, se evaluaron entre 12 y 16 tipos de tumores, pero la población candidata al tratamiento es más amplia, porque hay tumores que pueden presentar esta fusión y que no se habían incluido en los estudios. Y como la indicación se ha autorizado para pacientes que no tienen opciones terapéuticas satisfactorias, pues los pacientes de la práctica clínica pueden estar más pretratados y no tener un estado funcional basal tan bueno como los pacientes de los análisis de los estudios. Fijaros que en los análisis, fijaros que aquí entre un 23 y un 27% de estos análisis agrupados no habían recibido tratamiento antineoplásico sistémico previo para la enfermedad metastásica,
un 49% del análisis de la larotrectinib había recibido una o dos líneas previas y un 55,4% del análisis de entrectinib había recibido una o dos líneas previas. Seguramente que los pacientes que se traten con estos fármacos pues vengan de haber recibido más líneas de tratamiento. Y la mayoría de los pacientes incluidos en estos análisis presentaban un ECOG 0 o un ECOG 1. En cuanto a la relevancia clínica de los resultados, pues a pesar de las limitaciones que he comentado, la tasa de respuesta y la duración de respuesta alcanzadas en los dos análisis sí que se consideran clínicamente relevantes. El beneficio pues parece importante, pero no se puede conocer la magnitud por carecer de grupo control. Y es verdad que estos análisis no estaban diseñados para interpretar la respuesta por tipo de tumor, pero creemos que es necesario y fundamental poder conocer la relevancia clínica que aportan en cada tumor y que el valor terapéutico de un fármaco nuevo va a depender sobre todo del pronóstico de los pacientes en la práctica clínica y de los tratamientos que tengan disponibles hasta en ese momento. Por lo que, bueno, hemos establecido el corte en una tasa de respuesta del 50% y hemos seleccionado, por así decirlo, a los tumores en los que se alcanzó una tasa superior al 50% y se incluyó al menos 4 pacientes. Del análisis de larotrectinib, estos tumores fueron fibrosarcoma infantil, el carcinoma de glándulas salivales análogo del secretor mamario, el sarcoma de partes blandas, el cáncer de pulmón, el cáncer de tiroides y GIST. Y con entrectinib, esos tumores fueron el cáncer de mama secretor, el carcinoma de glándulas salivales análogo del secretor mamario, el cáncer de pulmón no microcístico y los sarcomas. Y del resto, pues, o se había alcanzado una tasa de respuesta inferior al 50% o se había evaluado menos de 4 pacientes. En cuanto a las pruebas de cribado molecular, las más utilizadas en los estudios fue la secuenciación de nueva generación, pero también se pueden utilizar otras técnicas como la hibridación fluorescente in situ o la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, también la inmunohistoquímica. Y ahí se han propuesto algunos algoritmos para hacer este tipo de cribado. Y, por ejemplo, la agencia canadiense propone que en pacientes que en tumores que tengan una alta probabilidad de presentar la fusión NTRK o en los que la inmunohistoquímica no es apropiada, como pueden ser los tumores del sistema nervioso central o del músculo liso, se puede realizar una NGS basado en ARN. Para los tumores en los que se esté realizando actualmente la secuenciación genética, proponen incorporar este biomarcador a esa secuenciación. Y para el resto de tumores proponen que se realice una inmunohistoquímica NTRK seguida del NGS para confirmar la presencia de la fusión. Bueno, no hay datos comparativos de larotrectinib y entrectinib. Tampoco podemos realizar comparaciones indirectas ajustadas por carecer de ensayos clínicos controlados. Y las comparaciones indirectas no ajustadas, aunque siempre tienen una escasísima validez, pues parece que aquí tampoco procedería a realizarlas porque sí que hubo variabilidad en las poblaciones evaluadas en ambos análisis. En el de larotrectinib se incluyó a la población pediátrica, que no se incluyó en el de entrectinib, y también variaron los tipos de tumores que se evaluaron. Pero sí que es llamativa las respuestas alcanzadas en ambos análisis. Fijaros, aquí tenéis la mediana de duración de respuesta, la mediana de SLP y la mediana de supervivencia global que se alcanzó con uno y que se alcanzó con otro. Y aunque he dicho que no se debería realizar comparaciones indirectas no ajustadas, esta es una que se ha publicado, en la que realizan una extrapolación de las curvas de supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado tratados con larotrectinib y con entrectinib. Calculan una media de años libre de progresión y estos ajustados por calidad de vida y también de años de vida ganados ajustados por calidad de vida. Y dan un valor que es la diferencia de larotrectinib frente a entrectinib. Sale 5,6 años libre de progresión de más y 3,7 ajustado por calidad de vida.
y 4,7 años de vida ganados, 3,36 ajustados por calidad de vida, de más del arotrestinib respecto a entrestinib. Pero bueno, la verdad es que tiene escasa validez y tiene muchas limitaciones. Es una comparación indirecta, no ajustada, de estudios que son muy diferentes y además está patrocinada por el laboratorio del arotrestinib. Algunas sociedades científicas, como la japonesa de oncología clínica y de oncología médica, la ESMO y la ASCO, han publicado unas recomendaciones para el abordaje de este tipo de tumores y en relación al tratamiento, pues establecen que los inhibidores de los receptores de tropomiosina quinasa son muy recomendados para pacientes con fusión de gen NTRK. Lo hacen con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación A. Y en cuanto al momento de iniciar este tratamiento, pues establecen que debe ser durante el curso del tratamiento cuando no existen opciones terapéuticas satisfactorias, dependiendo del contexto clínico. También con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación A. La escala de magnitud del beneficio clínico de la ESMO le da una puntuación de 3 a los 2, supone un beneficio clínico moderado. Es la escala, la versión 1.1 para terapias no curativas. Y el NICE no recomienda el uso de forma rutinaria dentro del NHS, pero sí que lo recomienda dentro de los fondos específicos para el cáncer y bajo unas condiciones de acceso controlado. Bueno, estas recomendaciones las hace porque dicen que hay respuesta al tratamiento, pero no se conoce la magnitud del beneficio clínico por no tener ensayos comparativos y que hay evidencia en algunos tipos de tumores, pero no en otros. En relación al perfil de seguridad, los efectos adversos más frecuentes notificados con la arotrestinib fueron fatiga, aumento de transaminasas, mareo, alteraciones gastrointestinales y también la anemia, la anemia fue el efecto adverso grado 3-4 más frecuente. Y en la población pediátrica fueron similares, aumento de transaminasas, alteraciones gastrointestinales y sí que se observó un porcentaje relativamente alto de neutropenia. En la arotrestinib los efectos adversos más frecuentes fueron disgeusia, fatiga, mareos y también las alteraciones gastrointestinales. Y en la población pediátrica sí que se observó más efectos adversos de grado 3-4, de neutropenia, aumento de peso, dolor de cabeza y fracturas óseas, mayor que la población adulta. Y bueno, pasando a la parte económica, como he dicho al principio, todavía no están comercializados en España, por lo que no tenemos los precios. Hemos estimado todos los costes a partir del precio del NHS publicado por el NICE. Cuando hicimos el informe del arotrestinib, no teníamos este precio tampoco del NHS, por lo que en el informe del arotrestinib los costes están estimados a partir del precio canadiense. Pero bueno, aquí ya están calculados los dos con el precio del NHS para tener una estimación aproximada. Se han calculado todos los costes a partir del precio de la presentación en solución oral, que es el que está publicado, y para la dosis de 100 miligramos 2 veces al día en adultos se ha estimado un coste anual de 206.000 euros. Para la dosis de 50 miligramos 2 veces al día, que sería la que habría que utilizar, utilizando una superficie corporal de niños de 2 años, el coste anual sería unos 103.000 euros. Y para la dosis de 25 miligramos 2 veces al día, que se correspondería con la que habría que utilizar en neonatos, el coste anual es de 51.500 euros. De entrestinib, la dosis en adultos de 600 miligramos día tiene un coste anual de casi 71.000 euros y la dosis de 400 miligramos día, que sería la que habría que utilizar para niños mayores de 12 años que tienen una superficie corporal entre 1,1 y 1,5, el coste anual sería de 47.000 euros. Bueno, nosotros no hemos podido hacer ningún análisis de coste-efectividad incremental ni de coste-utilidad incremental por no tener estudios comparativos. Es muy difícil sacar datos de eficacia incremental para poder hacer estos cálculos, pero la CAD sí que tiene publicado en su informe de evaluación económica un análisis de coste-utilidad incremental. Lo ha hecho por tipo de tumor
Y aquí podéis ver, ha hecho diferentes cálculos. Por un lado, sin tener en cuenta el coste del cribado molecular, veis que salen unos ratios que van desde $71.000 por quali respecto a pembrolizumab platino en cáncer de pulmón hasta $1.300.000 por quali respecto al régimen de vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida en sarcomas de partes blandas pediátricos. Y después ha hecho otro cálculo teniendo en cuenta el coste del cribado molecular y bueno, lo ha hecho utilizando las frecuencias más bajas publicadas y las frecuencias más altas. Veis que cuando utilizan las frecuencias más bajas publicadas, los ratios coste-utilidad incremental son más altos porque se necesita hacer el cribado molecular a más pacientes para detectar a uno que pueda ser candidato al tratamiento. Los ratios coste-utilidad van desde 555.000 respecto al lenvatinib en cáncer de tiroides hasta casi $1.500.000 por quali, también respecto al régimen de vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida. Y cuando tiene en cuenta las frecuencias más elevadas que están publicadas, los ratios van desde $165.000 por AVAC, también respecto a pembrolizumab platino en cáncer de pulmón, hasta $1.300.000 por AVAC por quali en los sarcomas de partes blandas pediátricos. Bueno, hemos estimado la población candidata al tratamiento al año en España, serían los pacientes nuevos candidatos al tratamiento al año. Y este cálculo también es difícil de realizar porque es difícil saber qué porcentaje de los pacientes que tienen este estadio de la enfermedad no van a ser candidatos a los tratamientos disponibles. Pero bueno, tenéis todas las referencias bibliográficas y todos los porcentajes que hemos utilizado en los informes. Hemos estimado entre 82 y 134 pacientes nuevos al año. Y después en el informe también hemos hecho este cálculo utilizando otras frecuencias de fusión que se han publicado. Para estos 82-134 pacientes, teniendo en cuenta solo el coste del fármaco con la posología de adultos, el impacto anual sería entre 16 y 27 millones de euros con la larotrectinib y entre 5 y 9 millones de euros con entrectinib. Aquí, en esta tabla podéis ver el impacto presupuestario, ya teniendo en cuenta el coste del fármaco y también del cribado molecular. Hemos desglosado los tumores porque como cada uno de ellos tiene una frecuencia diferente, el coste del cribado molecular va a ser diferente. Y para tratar a estos 82-134 pacientes sale un impacto presupuestario entre 25 y 42 millones de euros y entre 21 y 35 millones de euros si no tenemos en cuenta las pruebas de secuenciación genética para los sarcomas de partes blandas y cáncer de pulmón porque se estén realizando en la práctica clínica. En esta tabla hemos calculado el impacto presupuestario que supondría respecto a fármacos que se están utilizando actualmente tras la progresión a varias líneas, en sarcoma de partes blandas respecto a pazopanib, en carcinoma de glándulas salivales frente a paclitaxel, en cáncer de tiroides respecto a sorafenib, en pulmones microcíticos frente a pembrolizumab o nivolumab en monoterapia, en colorectal respecto a trifluoridina, tipiracilo y en GIST frente a regorafenib. Y el impacto que sale es en estos tumores es entre 15 y 28 millones de euros y entre 10 y 20 millones de euros si no tenemos en cuenta la secuenciación genética de los sarcomas y del cáncer de pulmón. El coste. En esta tabla lo mismo para entrectinib. El impacto presupuestario teniendo en cuenta el coste del fármaco y las pruebas de cribado molecular sería entre 14 y 23 millones de euros y entre 9 y 16 millones de euros si no se tiene en cuenta la secuenciación en cáncer de pulmón y en sarcomas. Y lo mismo respecto a los fármacos que se puedan estar utilizando actualmente en estos pacientes, sale entre 6 y 14 millones de euros o entre 2 y 6 millones de euros si no se tiene en cuenta la secuenciación en sarcoma y en pulmón.
Y por último, hemos, utilizando el umbral de coste-efectividad incremental de la guía de evaluación económica, hemos calculado el coste máximo que tiene que tener el tratamiento para no superar este umbral. Una limitación importante de aquí es que no tenemos datos de años de vida ajustados por calidad de vida, por lo que hemos tenido que utilizar la mediana de la supervivencia libre de progresión de los análisis de cada uno. Con la Larotrectinib hemos utilizado la mediana de 27,4 meses del primer análisis de los 93 pacientes y sale que tiene que tener un coste máximo el tratamiento de casi 48.000 euros para no superar el umbral de 21.000 euros por año libre de progresión, un coste máximo de 25.000 euros para no superar el umbral de 11.000 euros por año libre de progresión y de 115.000 euros para no superar el umbral de 55.000 euros por año libre de progresión. Lo mismo para Entrectinib, hemos utilizado el dato de la mediana de SLP del análisis agrupado de 11,2 meses y sale un coste máximo de tratamiento de 19.600 euros para no superar los 21.000 euros, de 10.000 euros para no superar el umbral de 11.000 euros por año libre de progresión y de 47.000 euros para no superar el umbral de 50.000. Bueno, y la verdad que me he saltado el apartado de conclusiones porque era un tema bastante extenso que iba justa de tiempo y ya he tenido que resumir. Así que podéis considerar que todo el webinar eran conclusiones. Y en cuanto al posicionamiento, el Entrectinib está por cerrar porque está aún en fase de borrador. Y la Larotrectinib se ha propuesto que se incluya como D2 con recomendaciones específicas y con el compromiso de reevaluación. Se han seleccionado los tumores que fueron los más representados en los ensayos en los que se alcanzó una tasa de respuesta superior al 50% y no tienen muchas opciones de tratamiento actualmente. Entonces, quedaría para el tratamiento de fibrosarcoma infantil, carcinoma de glándulas salivales, sarcoma de partes blandas y cáncer de tiroides, en pacientes que tienen confusión del gen NTRK, en pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica, que han progresado o no respondido a los tratamientos disponibles, que no tienen opciones terapéuticas satisfactorias y que tienen un ECOG de 2 o menor y una esperanza de vida de al menos 3 meses. Y se propone una cobertura condicionada a generación de evidencia y para ello se propone un periodo de tiempo de 3 años para generar esta evidencia y tras este periodo de tiempo debería reevaluarse el posicionamiento. No serían candidatos al tratamiento pacientes con enfermedad cardiovascular inestable, con infecciones activas, pacientes embarazadas o en periodo de lactancia o que hayan recibido un tratamiento previo con un inhibidor del receptor de tropomiosina quinasa. Y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena, por haber hecho este esfuerzo de síntesis. Yo creo que muy valioso. Por muchos motivos, sobre todo porque los fármacos eran difíciles y porque te manejabas o os manejabais en un ámbito pantanoso y desde luego desconocido. No son los primeros que aparecen con este tipo de ensayos y de indicación. Mientras las personas de la audiencia se van animando a hacer preguntas, a mí me gustaría comentarte o preguntarte cómo ves tú, aparte de lo difícil que ha resultado el posicionamiento con este tipo de ensayos que por otra parte parece que van abundando. Esto de registrar los medicamentos con fases 2 y pedirles estudios adicionales parece que se va a acabar convirtiendo en la norma, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú, cómo se incardinan este tipo de ensayos muy dirigidos por marcadores con lo que se está promocionando últimamente desde muchos ámbitos de decisión y en muchos ámbitos científicos sobre la medicina personalizada? ¿Ves tú que tiene mucha relación? ¿Cómo ves porque parece ser que esto va a ser la norma en el futuro, por lo menos una parte importante de la norma?
Sí, bueno, yo creo que sí que puede estar justificado este tipo de ensayos y veo que van a venir muchos de este tipo, ¿no? Completamente de acuerdo en cuanto a la medicina de precisión, hay que ir buscando biomarcadores de los que los pacientes se puedan beneficiar, pero realmente sí que se debería tener un grupo control que nos permita tener un comparador y saber lo que realmente aportan estos fármacos, que creo que es el problema principal de estos ensayos. Muchas gracias. Nos preguntan, a ver, sí, Javier Letellez, ¿por qué se ha fijado un ATRO superior al 50% para considerar útil el tratamiento? Gracias por la pregunta, Javier. Bueno, en los estudios se había utilizado, en algunos consideraron una tasa de respuesta superior al 30% y en otros superior al 40% para considerarla clínicamente significativa. Y bueno, nos parecía un poco baja, entonces hemos decidido poner el umbral en 50%, pero bueno, esto está sujeto a un poco a la subjetividad, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Elena. Yo la verdad es que nunca paro de sorprenderme con los imaginativos diseños que hacen de los ensayos, ¿no? Estos de los basket y los umbrella, que son lo mismo pero al revés, no sé si responden a una necesidad real clínica o a otro tipo de intereses. Entonces, ¿se te ocurre aquí que este tipo de tumores tan raros, qué tipo de abordaje metodológico podríamos hacer, como se ha hecho con los biomarcadores? ¿Qué otro tipo de diseño metodológico se te ocurre que podríamos hacer para este tipo de patologías tan ultra raras, por llamarlas así, ¿no? Bueno, la pregunta no es fácil, ¿no? Eh, o sea, yo creo que me parece bien poder hacer este tipo de ensayos para los tumores raros que presentan unas fusiones concretas. Lo veo adecuado, pero bueno, lo que he comentado antes, lo importante es poder tener un grupo control, o sea, una aleatorización, aunque no sean muchos pacientes, pero poder tener una aleatorización y un grupo control que nos permita comparar esto, ¿no? Sí, la verdad es que la pregunta no era nada fácil porque se puede recurrir a datos en vida real, se puede recurrir a muchas cosas, pero seguramente en este tipo de tumores habrá que olvidarse del típico ensayo de grupo de pacientes tratados, grupo de pacientes control y habrá que recurrir a cosas imaginativas. Nos preguntan, también no identifico al preguntante, perdón, ¿qué otros fármacos con indicación agnóstica van a salir próximamente y si presentan tantas incertidumbres en cuanto a eficacia como estos? Bueno, pues sé que hay uno con este mismo mecanismo de acción, creo que viene un tercero, y después tenemos el ejemplo de pembrolizumab, ¿no? En tumores con alta inestabilidad de microsatélite, pero la verdad es que no he mirado bien los estudios y no sé la incertidumbre que tienen. Gracias, Elena. Yo sí creo que como tú comentabas, se acerca uno. Yo creo que además en Génesis estamos trabajando en el informe y no recuerdo demasiado bien, pero me da la sensación de que los grados de incertidumbre van a andar eh, por un estilo, porque parece ser que debe ser un poco como la marca de la casa. No sé si algunas de las personas que nos están oyendo y viendo quieren hacer algún comentario más. Bueno, en cuanto, Eduardo, una respuesta a la anterior en cuanto a los tumores raros. Creo que ahora ya que están comercializados estos fármacos, bueno, no en España, ¿no? Pero sí en otros países, creo que sería una oportunidad
igual sería fase 4, pero sí a lo mejor serían fármacos candidatos a un acuerdo de pago por resultados y poder ir generando evidencia en esos tumores raros a posteriori, ¿no? Creo que sería una oportunidad, una buena oportunidad. Sí, vamos, yo creo que si los datos de vida real, que al final no son, como decía un compañero nuestro de Génesis, más que estudios de cohortes gordos, pues probablemente en ese tipo de tumores no serían de ayuda. Nos pregunta Vicky, me parece, que dice, en tumores tan raros, ¿cómo reclutas? Para poder tener brazo de control, ¿no se alargaría mucho? ¿Diseños tipo plataforma? Bueno, o sea, son tumores raros, pero realmente, por ejemplo, en este caso, tiene una frecuencia, algunos mayores al 90% de presentar la fusión. O sea, creo que disponer de un número relativamente adecuado de pacientes no sería tan difícil. Y después, los tumores que tenían una frecuencia de fusión muy baja son tumores muy prevalentes que creo que también tampoco sería tan difícil, o sea, no sería imposible conseguir un número de pacientes relativamente aceptable para hacerlo. Esto no es una pregunta, pero hay que decirlo también. Dar la enhorabuena por la brillante presentación de Elena, fármacos que tienen retos en la evaluación y que debemos afrontar. Muchas gracias y muchas gracias por la Muchas gracias. porque es perfectamente, absolutamente merecida. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo creo que Elena nos ha dado una visión muy gráfica, muy resumida. Estamos hablando de que ha resumido en 35 o 40 minutos 2 informes de 70 páginas cada uno. Y eso, per se, tiene un mérito indudable. Además, como ya hemos dicho varias veces, eran fármacos difíciles, con patologías complicadas y que yo creo que ha sentado un poco las bases metodológicas de la evaluación de este tipo de fármacos que haremos en el futuro seguramente. No sé si no hay ninguna pregunta más, que creo que no. Pues nuevamente agradeceros a los asistentes vuestra presencia, a Elena el esfuerzo doble de hacer el informe y de luego resumirlo para hacérnoslo digerible como una pildorita, que es lo que, como hemos querido llamar a estas sesiones, a estos webinars. Y bueno, pues os emplazamos para el último miércoles del mes que viene, el que tendremos la siguiente, nos tragaremos la siguiente píldora. Muchísimas gracias a todos, gracias Elena y Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.